A falta de poco más de una semana para el regreso de la temporada 24-25, estas son mis predicciones de cara a la Liga Hypermotion. Para que solo se escuche aquello de ¡Oe, nadie! ¡Oe, nadie! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un contenido un tanto diferente. Es la primera vez que hago una tier list de estas. Es un vídeo que os prometí a final de temporada, ¿no? Prácticamente, cuando ya se supo que el Cádiz había descendido, bueno, pues se me ocurrió la idea también de, que también lo hubiera hecho en Primera División, ¿no? Pero se me ocurrió la idea de cuando faltara muy poquito para el inicio de la siguiente temporada, de esta 24-25, que nos tocará vivirla desde la Segunda División, desde la categoría de plata, bueno, hacer una predicción, ¿no? De cómo creo que van a quedar los 22 equipos de esta categoría en la siguiente campaña. Es lo que he dicho, es una predicción. Ya sabéis que soy pésimo haciendo predicciones, pésimo tratando de adivinar cosas, tanto resultados como finalmente puestos de la tabla. El año pasado, bueno, el año pasado, hace unos meses prácticamente, la campaña pasada, eso sí, muchos veríais aquella Liga Excel que hice, ¿no? Que finalmente, bueno, pues acabé equivocando, intenté salvar al Cádiz aunque fuera con el corazón más que con la cabeza, cuando era algo que prácticamente era imposible. Finalmente el Cádiz pues acabó descendiendo, el Celta, que fue el equipo que yo defendí, se acabó salvando. Así que nada, ya veis que bueno, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho hacer este tipo de cosas. Siempre caen palos cuando uno las hace, se expone a ello. Pero bueno, hoy vengo a hacer eso, vengo a hacer un contenido un tanto diferente a lo que os tengo acostumbrado en el canal. Y nada, si os parece, vamos a ir ordenando los equipos por las categorías que veis en pantalla. En la categoría de ascenso en playoff sí que la voy a rellenar la última, porque después ordenaremos las categorías de abajo hacia arriba. Quiero decir, del 1 al 22, básicamente la posición exacta de cada equipo. Que no voy a dejar la categoría ascenso directo, pues especificaré quién es primero y quién es segundo, no los dos que ascienden. Para mojarme más todavía, ¿no? Para poder retractarme más todavía cuando haga bueno, lo mismo hago una reacción a final de temporada, pero bueno, ya eso queda muchísimo, queda prácticamente un año, 9 meses por lo menos. Y nada, estará bien ver en mayo o en junio, cuando haya terminado la temporada, ver lo que puse a día 6 de agosto de 2024, que es cuando estoy grabando esto. Mi intención es hacer este vídeo ahora mismo tal y como están las plantillas, me voy a basar en eso, las plantillas a día de hoy, y las sensaciones que me transmite cada equipo de cara a esta temporada. Como digo, espero que nadie, ningún aficionado de ningún club de los que están incluidos en este tier list, se moleste si pongo a su equipo en descenso o si no asciende. Voy a ser, sinceramente, voy a ser subjetivo desde mi punto de vista y nada, que nadie se enfade, que es simplemente contenido para el canal y que yo no soy ni mucho menos un vidente del fútbol ni nada por el estilo. Así que si os parece, sin más dilación, comenzamos con el Albacete. Vamos a hacerlo por orden alfabético, como decía, en función de cómo los ordena la liga. El Albacete, un equipo que, bueno, se ha quedado cerquita finalmente esta temporada de jugar los playoffs. Una muy buena segunda vuelta con el cambio de entrenador, pero que yo creo que aún así va a hacer una buena campaña, se va a salvar con tranquilidad, pero no creo que llegue a jugar los playoffs. Vamos a ponerlo en tabla media del séptimo al duodécimo de momento. Quizás lo mismo cambiamos algo al final del tier list, pero de momento vamos a dejarlo ahí en esa mitad de tabla. El Almería. Yo creo que el Almería va a ser uno de los dos clubes que logre el billete directo a Primera División. El Almería es un equipo que ha mantenido su grueso de la plantilla. La única baja destacable que caigo ahora mismo es la Bellona Tambiera, que no continuará, el canario en la entidad. Pero Sergio Arribas, Lucas Robertone, Leo Batista, Luis Suárez, Larry Ramazani, Edgar, como digo, son una infinidad de jugadores que tienen un salto cualitativo en función al resto de clubes en la segunda división. Y yo creo que la Almería, todo lo que no sea ascender directo, bueno, ascender, claro, el ascenso se valora, ¿no? Si asciende por vía playoff tampoco va a ser un desastre, pero todo lo que no sea ascender sería un fracaso para el cuadro indálico, que bueno, tiene todas las de volver a primera división, ¿no? El Burgos es un equipo que también se ha quedado muy cerquita al final del playoff, pero que yo creo que esta temporada va a pegar un pequeño bajón y ha perdido bastantes piezas clave, sobre todo, por ejemplo, José Antonio Caro y José Matos, nos los hemos llevado nosotros, ¿no? El Cádiz. Se ha reforzado poco el Burgos, de momento, así que lo vamos a dejar en mitad de tabla. El Albacete, por ejemplo, que es el otro club que he puesto, también su baja más importante es la de Manu Fuster, que ha puesto rumbo a Las Palmas.
y por ahí puede notar también el Albacete un pequeño bajón, pero bueno, el Cádiz. Llega el momento interesante, llega el Cádiz. La mayoría de los que estéis viendo este vídeo seguramente seáis aficionados del Cádiz, que es a lo que dedico prácticamente el canal. ¿Qué hacemos? De momento lo vamos a dejar en playoff. Yo no creo sinceramente que ascendamos de forma directa. Yo creo que si ascendemos es por la vía playoff. Así que lo vamos a dejar ahí. Ya después ordenaremos el playoff para ver esos enfrentamientos hipotéticos en semifinales. Y después elegiremos qué club asciende por este playoff, ¿no? Pero ya veremos después qué equipo se hace con esa tercera plaza de ascenso. El Castellón, un recién ascendido, uno de los cuatro que llegan de la primera ref. El Castellón, un equipo que ya digo, ascendió de forma directa del grupo 2, 80 puntos, si mal no recuerdo. Yo creo que el Castellón va a mantener la categoría. Va a estar peleando por ahí abajo, obviamente, acaba de ascender, no se le puede pedir gran cosa. Pero en este regreso del Castellón a la segunda división, de momento lo vamos a dejar en tabla baja. Yo no creo que descienda. Y nada, sí que creo que va a descender el Córdoba, que es el siguiente que nos toca analizar. También ha subido desde ese segundo grupo de primera red, eso sí por vía playoff, esa eliminatoria contra el Nastic, perdón, contra el Barça B. No sé, yo creo que el Córdoba lo va a tener difícil. Es una plantilla que se queda, en mi opinión, un pelín corta para la segunda división. Y teniendo en cuenta el nivel que va a haber esta temporada en esta segunda división, yo creo que el Córdoba no le va a dar para mantener la categoría. Lo siento si hay aficionados del Córdoba viendo este vídeo, pero ya hemos dicho antes que mi opinión es lo que se va a reflejar, ¿no? En este vídeo, y al día 6 de agosto me cuesta creer que el Córdoba vaya a mantener la categoría. El Eibar, pues el Eibar es un equipo que viene 3 años consecutivos perdiendo la final del playoff. Siempre se mete en esa zona. Así que de momento lo vamos a dejar en playoff también. No me voy a mojar mucho con el Eibar de momento. Quizás después acabe ascendiéndolo. Pero yo creo que el Eibar mínimo va a jugar el playoff esta temporada. Le cuesta, ¿eh? Le cuesta al Eibar volver a la primera división después de aquel descenso. El Elche. El Elche ha cambiado de entrenador. La mitad de la plantilla se ha visto renovada. Lo vamos a dejar en tabla media de momento. Porque el Elche no me da a mí la sensación de que vaya a pelear por el playoff. Yo creo que va a ser una temporada tranquila para el Elche. Se salvará, yo creo que sin problemas, pero no creo que pelee por algo más. El Eldense. Me cuesta bastante salvar al Eldense, sinceramente. El Eldense el año pasado hizo una muy buena campaña. Se salvó con tranquilidad. Logró el objetivo, que era la permanencia, después del ascenso el año anterior. Pero yo creo que este año le va a tocar sufrir. Va a estar peleando por esa zona baja. No sé a qué altura descenderá, pero yo creo que va a ser otro de los descendidos. Así que lo ponemos aquí de momento junto al Córdoba. Y el Cartagena es el otro que yo meto en este grupo de momento. Faltaría uno más para descender, son 4 los que acaban bajando, pero para mí el Cartagena entra en ese grupo también de descenso. Le veo muy poquito al Cartagena. Yo creo que va a ser otro de los perjudicados. Yo creo que va a acabar perdiendo la categoría. Un equipo que, bueno, el año pasado sí se salvó con 5 puntos, me parece, de diferencia. Creo que tuvo 50. El descenso estuvo en 45. El Eldense creo que se quedó con 49. Ya digo, el año pasado la última jornada ya estaba todo el descenso decidido, creo recordar. La penúltima fue cuando se supo quién descendía y quién no. Creo que el último que llegó con opciones de descender a esa última jornada fue el Mirandés. Pero bueno, el Mirandés todavía quedan 4 equipos por delante para analizarlo. El Granada, lo vamos a meter en playoff también. El Granada también está teniendo problemas con la directiva, al igual que el Cádiz vive una situación similar. Enfrentamiento entre la directiva y la afición. Ha perdido piezas clave en este último año, aunque no le haya ido muy bien tampoco. Finalmente fue el colista de la primera división, no lo olvidemos, que la Almería con esa última victoria frente a nosotros logró adelantar al Granada. Y el Granada fue finalmente el colista en primera división. El Granada ha perdido, por ejemplo, a Batalla, el portero que fue titular en esa segunda vuelta, a Gerard Gumbau, que se ha quedado cedido en el Rayo, a Facundo Pelistri, que vuelve de cesión al United. Ha perdido piezas que eran titulares en los últimos partidos, pero también ha mantenido otras como pueden ser Mirtuzuni o puede ser Lucas Boyé, que son jugadores que para segunda división tienen un salto de calidad. Yo creo que el Granada va a estar peleando por los playoffs, va a meterse en playoffs, pero me cuesta darle el ascenso directo al Granada. No veo el mismo potencial que, por ejemplo, si le veo al Almería. Así que vamos a dejar al Granada de momento ahí. Y el turno del Huesca, que lo vamos a meter aquí. Yo creo que el Huesca se va a salvar esta temporada, aunque va a estar coqueteando con el descenso hasta la última jornada. Igual que este año,
un Huesca, una Sociedad Deportiva Huesca, perdón, que habitúa estas últimas temporadas a estar por ahí, bastante lejos de la versión que vimos de los 2 años en Primera División, de ese ascenso, descenso esa misma temporada y la vuelta a Primera División esa temporada siguiente para acabar volviendo a descender. Fueron 2 años bastante importantes para la historia del club, los 2 primeros en Primera División, pero la realidad del club ahora mismo está bastante lejos de ascender, ¿no? Viene de una temporada bastante complicada, en la que han salvado la categoría en la penúltima jornada, me parece, y yo creo que el Huesca va a estar peleando por no descender, como digo, aunque sí que creo que va a lograr mantener la categoría esta temporada otra vez. El Levante, aquí viene mi apuesta. Yo creo que el Levante, señores, va a ser el segundo clasificado. Primero y segundo, yo los tengo más o menos claro. Yo creo que Almería y Levante. Levante sí que es verdad que esta temporada se ha quedado sin jugar playoff siquiera. Creo que quedó finalmente en la octava posición. Pero hay un motivo que se llama José Luis Morales que me hace pensar que el Levante va a tener bastante relevancia esta temporada. No sé, José Luis Morales es un salto enorme de calidad para la segunda división, para el Levante. Viene de hacerlo bastante bien cuando ha tenido que participar en el Villarreal. No ha tenido el rol quizás que él se esperaba, pero con el Levante ya vemos que es una historia de amor entre este jugador y el club que no creo que salga mal, ¿no? No puede salir mal, yo creo. Es el fichaje que le hacía falta al Levante para volver a meterse en esa pelea. El año anterior perdió la final contra el Deportivo Alavés con un penalti en el último minuto, cuando parecía que el Levante volvería a la primera división. Asier Villalibre transformó esa pena máxima y devolvió al glorioso a la primera división española. Yo creo que el Levante este año sí se mete y además como ascenso directo. No creo que juegue playoff. El Málaga, otro recién ascendido, lo vamos a dejar en la zona, la tabla baja. Zona baja de la tabla, aunque yo creo que se salva. Han perdido a su máximo goleador, pero no sé, yo creo que no va a tener tantos problemas para mantener la categoría. Ascendieron con ese penal, ese gol in extremis también contra el Nastic, pero yo creo que el Málaga va a mantener la categoría. Va a sufrir, yo creo que va a sufrir, pero en su regreso al fútbol profesional va a mantener la categoría. No así el Mirandés. Señores, lo siento, pero el Mirandés es el equipo que junto al Córdoba más claro tengo que creo que va a descender. Lo mismo me acabo equivocando y esto, si reaccionamos en un futuro, pueda ser bastante gracioso de analizar. Pero yo creo que el Mirandés a día de hoy no tiene delanteros, no tiene plantilla. La plantilla del Mirandés ahora mismo está compuesta por unos 12 jugadores, 13 contados. Lo podéis ver en Bisoccer, que es la fuente que he utilizado para fijarme en las plantillas actuales de cada club a día de hoy. Repito, a 6 de agosto de 2024. El Mirandés no tiene delanteros. No aparece ningún delantero en Bisoccer. Me cuesta mucho salvar a Mirandés. Un equipo que hasta la última jornada de esta temporada ha estado peleando por no descender. Algunas piezas clave que ha tenido la temporada pasada las ha perdido, por ejemplo, Gabriel Martínez o Ilias Chaira, eran dos jugadores que, por ejemplo, conozco bien de su etapa en el San Fernando, han estado cedidos allí, los dos son del Girona, aunque bueno, Gabriel Martínez ya ha puesto rumbo al Sporting de Braga también, en esa operación con Abel Ruiz, que ha acabado mandando al delantero de la selección olímpica española hacia el Girona, ¿no? Me cuesta mucho la situación del Mirandés, yo creo que es complicada para mantener la categoría esta temporada. Yo creo que el Mirandés es un claro favorito al descenso, sinceramente, esta campaña. El Racing lo vamos a meter en la tabla media de la clasificación. El Racing se quedó cerquita también de los playoffs esta temporada. Parecía que lo tenían bastante encarrilado, pero finalmente se quedaron fuera. Tenían que pelear contra dos rivales de la zona baja. Finalmente no lograron ni siquiera puntuar, creo que perdieron ambos partidos y se quedaron sin el premio del playoff. Yo me cuesta meter al Racing en playoff esta temporada. Yo les veo un pelín peor incluso de la temporada pasada y lo vamos a dejar en tabla media. Y el Racing de Ferrol vamos a bajarlo más todavía, yo creo. Yo creo que el Racing de Ferrol se va a quedar, vamos a ir ordenando esto de momento, por ejemplo, así. Me cuesta meter al Racing de Ferrol en tabla media. Yo creo que va a estar peleando por no descender. El año pasado se vio muchísima diferencia cuando el Alavés logra fichar a Carlos Vicente en el mercado invernal. El Racing de Ferrol pega un bajón bastante notable. Se cae de esa zona de playoff en la que estaba disputando gran parte de la temporada. Finalmente se queda fuera y con bastante diferencia de puntos. No sé si fueron 5 o 6 finalmente. Yo creo que en la tabla baja es el sitio del Racing de Ferrol esta temporada. Al igual que el Deportivo de La Coruña, otro que regresa a la categoría de plata.
y que vamos a dejar también en la tabla baja, yo creo. No creo que el Deportivo de La Coruña haga grandes cosas esta temporada, aunque bueno, tiene jugadores como por ejemplo Lucas Pérez, que conocemos nosotros bastante bien, y que en segunda va a ser, yo creo que también uno de los jugadores más destacados. El Oviedo. Yo creo que el Oviedo, uno de los clubes que ha participado en ese playoff esta temporada, de hecho jugó la final contra el Real Club Deportivo Español, pero yo creo que el Oviedo este año se cae de esa zona de playoff. No creo que repita el Oviedo el playoff esta temporada. Se va a quedar fuera, en mi opinión. Yo creo que ha perdido algo de calidad respecto al año pasado. No sé deciros ahora mismo jugadores que se hayan marchado, pero yo veo la plantilla y me cuesta meterlo en playoff, sinceramente. Al igual que el Sporting. Es que el Sporting es otro que también ha jugado el playoff, pero por ejemplo ha cambiado de entrenador. También se ha ido Yuka, que también era una de las piezas clave de este Sporting en los últimos años. Yo creo que tanto Oviedo como Sporting se van a quedar fuera y esto me va a hacer meter al Albacete en playoff finalmente. Yo creo que el Albacete al final se va a poder meter ahí en playoff. Y el Zaragoza, pues lo vamos a mandar a la zona baja de la tabla, ese 13.º puesto, quizás bastante similar a lo que viene haciendo el Zaragoza las últimas temporadas. Siempre se esperan grandes cosas de ellos y finalmente, pues acaban decepcionando en general y se acaban quedando en una mitad de tabla que, bueno, hay veces que incluso están coqueteando con la zona baja. Me refiero al descenso. Pero yo creo que se van a salvar. Yo creo que van a haber un par de equipos por detrás y el Tenerife, pues bueno, el Tenerife todos los años suele quedar en mitad de tabla, décimo, undécimo, duodécimo o decimotercero. Pero esas cuatro posiciones hace tiempo que no salen, quitando a aquellos, bueno, hace 3 temporadas jugaron los playoffs, dos, mejor dicho. Jugaron los playoffs, pero acabaron perdiendo contra el Girona. En fin, es un club que me cae bastante bien, pero bueno, lo vamos a dejar ahí de momento. Sinceramente no tengo nada contra ningún club esta temporada. No hay ningún club que me caiga mal. Pero bueno, si os parece, vamos a ir ordenando. Vamos a dejar el Córdoba último, Mirandés penúltimo, antepenúltimo yo creo que el Eldense y el Cartagena yo creo que es el primero los que desciende, ¿no? El que más cerca se haya quedado quizás de salvarse, pero que finalmente va a acabar descendiendo. El siguiente yo creo que va a ser el Huesca, el 18ª posición para el conjunto oscense, el conjunto alto aragonés. La siguiente posición yo creo que va a ser para el Racing de Ferrol. Yo es que yo veo un claro bajón del Racing de Ferrol esta temporada. Me cuesta confiar en ellos. También han perdido a Iker Losada, que era una de las grandes referencias también que tienen en ataque. Ha puesto rumbo al Betis, a la primera división. Y el Ferrol yo creo que va a sufrir esta temporada. El Málaga, pues vamos a optar porque se salva por ahí por encima del Ferrol y del Huesca. Podríamos poner, podríamos dejar esta zona así ya, yo creo. Málaga, Depor, Castellón, Zaragoza, en ese orden. 12.º para mí, lo tengo bastante claro, yo creo que el Tenerife. 11.º, vamos a poner al Burgos. No creo que el Burgos pelee tanto por el playoff este año como sí que había hecho el año anterior. Esta pasada 23-24. El siguiente equipo para mí es el Elche, que no me está gustando tampoco las sensaciones que están dejando en pretemporada. Por ejemplo, han perdido 0-6 con el Castellón. Bastante, bastante abultado ese resultado. Vamos a dejar al Racing quizás por delante del Oviedo y al Sporting a las puertas del playoff. El playoff se lo va a quedar el Albacete, como decía. Además, yo creo que el playoff podría quedar incluso en este orden. Albacete, Cádiz y Granada, Eibar serían las semifinales. ¿Y qué equipo de estos cuatro asciende a primera, señores? Pues no sé, yo creo que unas semifinales Albacete-Cádiz quizás logremos ganar nosotros. Jugaríamos aquella final hipotética de playoff para ascender a primera. Y entre Granada y Eibar, pues no sé. Vamos a poner, por ejemplo, al Eibar y Cádiz-Eibar. Pues siendo optimistas, podríamos ascender. El Eibar han perdido a Stoichkov, por ejemplo, que ha puesto rumbo al Alavés. A Aguer Akeche también ha acabado contrato y no ha renovado. Pero es que nosotros tenemos un dilema con la plantilla. Me siguen faltando muchos fichajes. Me siguen faltando un lateral izquierdo para suplir a Mato cuando coja un resfriado mínimamente, porque es que no hay sustituto. Me siguen faltando delanteros, solo tenemos aquí Ramón y a Ruller. Me sigue faltando un central, por mucho que se haya quedado Víctor Chust, porque el cuarto central ahora mismo es Luis Hernández. Pero bueno, vamos a intentar hacer el contragafe, ¿no? Si la otra vez salvé al Cádiz y me acabé equivocando y acabamos descendiendo, vamos a ascender al Eibar en esa hipotética final, un Cádiz-Eibar. Vamos a poner que asciende el Eibar. Ojalá me equivoque, ojalá ascienda el Cádiz y si es de ascenso directo, pues mejor todavía, menos sufrimiento. Pero de momento vamos a dejarlo así, ¿no? Yo creo que ha quedado entretenido el vídeo.
Vamos a dejarlo así. Almería, Levante y Eibar ascienden a primera división. Ojalá me equivoque y ascienda el Cádiz, que se quedaría a las puertas poniendo esa final hipotética de playoff. Y Cartagena, Aldense, Mirandés y Córdoba descenderían a primera red. Lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues quizás haga como mero entretenimiento uno de primera división, por ejemplo, aunque no nos incumba esta temporada a nosotros los cadistas. También está muy próximo ya ese partido contra el Zaragoza, apenas semana y 2, 3 días. Para esa primera jornada, que tengo muchísimas ganas de que llegue ya, ese Cádiz-Zaragoza en el nuevo Mirandilla. Para empezar una temporada que se avecina con curvas, va a tener complicaciones, va a tener mucho nivel, mucha exigencia, pero que esperemos que el Cádiz vuelva a primera división. Ojalá me equivoque con esta predicción, como digo nuevamente, y nos llevemos una alegría a final de temporada. Pero bueno, no me enrollo más, prontito nos vemos, espero obviamente, repito, que nadie se sienta ofendido porque haya puesto a su club en descenso o no lo haya metido en playoff o lo haya dejado en una posición que no se esperaba. Simplemente es mi opinión. Ojalá me equivoque también para los intereses de tu club y nada, muchísimas gracias por el apoyo como siempre y nos vemos muy prontito. Hasta la próxima.